Buenas noches a todos. Convidei Invité Rafael, a Rafael, estou vendo aqui a Mi, Jones. estoy viendo a mí, a Johnny. Rafael apareceu. Amén. Rafael apareció. Hermano Pedro, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias al Señor. Que Amén. bom que nós voltamos. Qué bueno que nosotros volvimos a hacer las live. Sí, maravilloso. Fizemos uma parada em julho. Paramos en julio y ahora, Vamos retomar. agosto, vamos a retomar las live. Amén. E aí, foi muito bom? ¿Fue bueno? ¿Fue todo bien? Sua viagem de Su volta? viaje de regreso fue bueno, tranquilo, un viaje tranquilo. Nuestro vuelo no tuvo problema, pero algunos hermanos tuvieron problema con el vuelo. Pero gracias al Señor llegamos bien. Fue bueno. Parece que a empresa Parece que la empresa Azul tuvo algunos problemas de atraso de vuelos. Sí, fue creo que aquel día que se complicó. Pero nosotros volvimos tranquilos, gracias al Señor. Fue muy buena la conferencia en Belo Horizonte. na verdade Y en verdad, yo ya vengo de una conferencia no, 3 días con los hermanos en Brasilia. realmente o Senhor Y realmente el Señor es maravilloso. Nosotros vemos que el Señor está trabajando. eu fiquei Y muito yo agradecido ao quedé muy agradecido al Señor porque Él ha cumprido cumplido aquello que eu que yo, me prometeu que Él me prometió naquela promessa en aquella promesa que Él le dio a Moisés, quando ele falou cuando Él le dijo que mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Yo estoy experimentando prácticamente en estos 4 o 5 años realmente esto. El Señor ha estado conmigo y no me ha dejado solo, no. El Señor, Él ha trabajado y yo he aprendido a hacer las cosas en el descanso, esperar que el Señor haga y las cosas están sucediendo. En Brasilia fue algo impresionante. Quien estuvo conmigo pudieron ver las cosas fueron sucediendo una tras otras, aunque no programadas, y el Señor fue colocado todo en sus ejes, alineando todo, y ahora en Belo Horizonte también fue muy, muy bueno, ¿no? El Señor nos muestra que Él está con nosotros. Él nos muestra que va confirmando lo que Él comenzó, lo que Él está haciendo, que Él está con nosotros. Este es un gran descanso para nosotros, es una gran seguridad para todos nosotros. Es bueno ver al Señor actuando, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Esto es maravilloso porque nos da seguridad, seguridad de que nosotros estamos yendo al camino del reino, de ser todos vencedores cuando el Señor regrese, que es lo que nosotros deseamos, ser aprobados delante del Señor. Es maravilloso. Cada vez más hermanos, Rafael, están dándose cuenta de que quién es que hace la obra es el Señor, es la palabra del Señor. Nos cabe a nosotros solo con simplicidad obedecer. Cuanto más el hombre es complicado, quiere analizar, quiere usar su lógica para entender lo que el Señor está haciendo, más él va a demorar para alinearse. Pero cuanto más él percibe que esta es la palabra del Señor, es la obra del Señor, con mayor simplicidad él va a creer, sin querer analizar mucho, sin querer colocar mucho su racionalidad. Ahí el Espíritu hace milagros gracias al Señor. Esto que hemos también disfrutado en el mensaje 39, que el Señor necesitaba entrenar a sus discípulos a vivir ahora, cómo proseguir, cómo seguirlo en la presencia, en su presencia invisible. Ellos siguieron al Señor Jesús durante 3 años y medio en su presencia visible y ahora ellos necesitaban aprender a seguir al Señor en su presencia invisible. Entonces fue esto que sucedió
en el último capítulo de Juan, en el relato de Juan, después de Jesús haber resucitado, Él apareció a María Magdalena, Él apareció también a los discípulos. Y después, en aquella noche, porque en aquella mañana, Él apareció a María Magdalena, pero Él no podía ser detenido por ella, porque Él aún no había sido presentado al Padre después de la resurrección. Dios el Padre tenía que disfrutar primeramente su resurrección, el frescor de su resurrección, disfrutar primero las primicias de la resurrección. Él se presentó al Padre, y en aquella misma noche de la mañana que Él resucitó, en aquella noche le apareció a los discípulos y sopló, y les dijo: paz a vosotros, y recibid el Espíritu Santo. Y en la semana próxima, Tomás no creyó, el Señor apareció nuevamente y le mostró a Tomás las manos y su costado. Maravilloso. El Señor quería que los discípulos tuviesen la convicción de que Él realmente había resucitado, no tuviesen duda en cuanto a estos, y que todos los 12 apóstoles, en verdad quedaron 11 en aquel momento, ellos tenían que ser testigos oculares de su resurrección. Entonces el Señor hizo cuestión de mostrarle esto, que de hecho Él había resucitado y estaba con otro cuerpo, no el cuerpo que estaba con Él cuando Él estaba en carne, sino un cuerpo de resurrección. Él podía entrar en aquella sala, en aquel recinto en que los discípulos estaban reunidos, y también Él podía aparecerles, salir de allí. Él estaba comenzando a entrenar a los discípulos con su presencia invisible. Amén. Es precioso lo que el hermano nos habló en Belo Horizonte, que María fue sensible, tenía sensibilidad. No solo llegó allí y vio todo y se fue, sino que ella quería encontrar al Señor, ella amaba al Señor, quería encontrar al Señor y era sensible. Este lado de las hermanas que son más sensibles, esto necesitamos aprender a servir con encargo, con fuerza, pero también tener sensibilidad en nuestro servicio. Y fue muy precioso también que nosotros ver esto. Esta cuestión de aprender a seguir al Señor en el Espíritu fue algo tan fuerte, tan importante. El Señor comenzó a entrenar a los discípulos a seguirlo como el Espíritu. Él tenían al Señor físicamente, estaban acostumbrados a seguir al Señor físicamente, pero ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor necesitaba que ellos siguiesen al Espíritu, no seguirían más cosas físicas, no seguirían rituales físicos, no sería más en este plano terrenal, no sería más en este plano físico. Ellos necesitaban entrar en la esfera del Espíritu. Ellos necesitaban aprender a seguir al Señor en el Espíritu. Esto es tan marcante. El hermano nos estaban hablando estos dos mensajes, tanto sábado como domingo. Esto fue tan fuerte. Aprender a seguir al Señor en el Espíritu. Aprender a seguir al Señor por la palabra. Entonces, esta sensibilidad que usted menciona, que las mujeres tienen esta porción más que los hombres. Los hombres tienen el lado objetivo, de objetividad. Cuando Dios le encarga algo, ellos consiguen hacer las cosas y llevarla adelante, pero les falta a los hombres este lado de la sensibilidad, este lado de un amor persistente. Pedro y Juan vieron la escena del sepulcro vacío y ellos se fueron. No hay nada más que hacer allí, se fueron. Pero María Magdalena permaneció, le preguntó a los ángeles que estaban allí y finalmente Jesús le apareció a ella. Entonces esta sensibilidad también Dios dio a las mujeres, tienen más de esto. Pero yo veo, Rafael, que cuanto más el hombre él va aprendiendo a vivir en el Espíritu, cuanto más el hombre es espiritual, Dios va completando esto.
al hombre. Entonces el hombre también gana esta sensibilidad en el espíritu. Entonces ahí voy a proseguir un poco. A pesar de que Jesús necesitaba enseñarle a los discípulos y también instruir a sus discípulos de aquí en adelante qué hacer, pero hasta entonces los discípulos aún no habían recibido mucha instrucción qué hacer. Jesús solo apareció en aquella mañana y a la noche apareció a los dos discípulos que estaban camino a Emaús. Entonces aún saber de aquí en adelante qué deberían hacer, cómo harían para continuar siguiendo a Jesús, cómo hacer para cumplir la incumbencia, la comisión que Dios le dio al final del libro de Mateos. Entonces ellos estaban sin saber y principalmente la cuestión del suplir material. En otras palabras, lo que primero atacó fue el hambre, porque el hambre no se puede esperar. Entonces, lo que ellos tendrían que hacer, la misión, podría esperar un poco hasta el Señor Jesús le dé instrucción. Pero el hambre apretaba y tal vez no solo por ellos, sino por sus familias que también estaban con hambre. Fue por esto que en Juan 21, allí nos muestra que Pedro, él estaba con otros 6 discípulos y él entonces dijo: voy a resolver mi problema del hambre y después veo lo otro, resuelvo lo otro. Yo voy a pescar. Entonces los otros 6 también estaban en la misma situación, la misma condición, también estaban con hambre, necesitaban resolver el problema del sustento de aquel momento y fueron a pescar. Y aquella noche no pescaron nada, no pescaron ningún pez. Impresionante. Ellos eran eximios pescadores cuando Jesús los llamó a ellos, por lo menos a Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Ellos eran pescadores, hasta eran socios en la empresa de pesca. Y ellos no pescaron nada. Esto es impresionante. Entonces, en aquella noche, con seguridad, ellos lanzaron las redes en todos los lados, de todas las maneras, todo lo que podían hacer, usando todas sus habilidades, pero no consiguieron pescar nada, ni un pez. Y ellos no iban a conseguir saciar el hambre que tenían. Y Jesús sabía de esto. Y Jesús les apareció a ellos. Entonces, esto es muy importante. Nosotros saber que Jesús conoce. No piense que Jesús no se preocupa, porque nosotros aún vivimos en la carne, aún tenemos necesidades materiales. Nosotros aún pasamos hambre, necesitamos comida, y Jesús sabía de esto. Y Jesús les apareció y les preguntó: ¿ustedes tienen algo para comer? Y le respondieron: no. Entonces Jesús le dijo: ya que ustedes intentaron pescar peces durante toda la noche para tener algo para comer, pescaron toda la noche y no consiguieron pescar nada, ustedes no tienen nada para comer. Entonces ahora les voy a decir a ustedes, les voy a dar una palabra: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Sabe? Esto es muy impresionante. Cuando Jesús, Él da una palabra, Él sabe que va a hallar. Y nosotros también necesitamos, Rafael, necesitamos aprender que tantos años nosotros hemos servido al Señor en nuestra habilidad, en nuestra capacidad. Nosotros hemos servido al Señor de la manera convencional y ahora, al final de los tiempos, el Señor quiere entrenarnos también a servir de manera diferente, no servir como veníamos sirviendo de una manera convencional. Ahora nosotros aprendimos que no es por nuestra capacidad, no es que nosotros tenemos 20 años de vida de iglesia, 30 años, ya sabemos administrar la iglesia, ya sabemos dar una charla, dar conferencias, ya sabemos ministrar la palabra a otros, ya sabemos cuidar a los hermanos. ¿Saben? Puede ser que en el momento crucial nosotros hacemos de todos y no pescamos nada. Entonces nosotros necesitamos en el tiempo final aprender a tener esta simplicidad,
de solamente esperar por la palabra del Señor. Y cuando el Señor nos dé su palabra, que sería hoy la palabra profética, nosotros necesitamos creer con simplicidad. Los discípulos, ellos lanzaron al lado derecho y tan llena que estaba la red, no consiguieron llevarla al barco. Esto fue un episodio que nos enseña mucho en este momento final. Amén. Es verdad, hermano Pedro, es verdad. Por más que el hombre tenga la capacidad, no es capaz de hacer las cosas de Dios. Y hacer. Y gracias a Dios, en este relato, aquí ellos no discutieron. Ellos simplemente lanzaron las redes. Y esto que hemos aprendido y experimentado es confiar, creer en la palabra que Dios está hablando, en la palabra profética que el Espíritu nos está dando. Esto es suficiente. Y ellos lanzaron las redes. Los peces estaban allí. No estuvieron en toda la noche. ¿Será que no lanzaron la red al lado derecho? Claro que sí, pasaron toda la noche pescaron. Pero en aquel momento ellos fueron obedientes a la palabra del Señor. Y en aquel momento el pez estaba allí. ¿Por qué? Porque Dios habló. Entonces es una gran lección que nosotros estamos teniendo hoy. Es tan actual esta palabra porque es justamente este cambio que todos nosotros necesitamos. Confiar de que el que hace la obra es la palabra del Señor. Es lo que el Señor está hablando hoy. Lo que el Señor está hablando es la palabra rema del Señor. Es la palabra para el momento. No es aquello que ya aprendimos, que sabemos, todo el bagaje que tenemos. No es esto que va a realizar la obra de Dios hoy, porque la obra de Dios para ahora, lo que Dios quiere hacer en este momento, Él hace por la palabra que Él da para ese momento. Entonces es muy precioso porque esto va a darnos camino para que pescar peces. Lo que no necesitamos peces. En aquel momento eran peces. Este es el camino. Segunda de Crónicas 20:20, allí dice: creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Pero hay aquí una duda. ¿Cómo creer en el Señor si nosotros no creemos en los profetas que Él envía? Creer en sus profetas y seréis prosperados. Quiere decir, Dios no va a hablar directamente a usted. Dios usa a su profeta y cuando Dios usa a su profeta, no cuestione al profeta. El problema que hoy Dios usa a un hombre como un profeta para dar esta palabra, pero el problema es que el hombre hoy mira al hombre. Usted es un hombre como yo, entonces yo lo evalúo a usted como un hombre, lo analizo como hombre y uso mi mente lógica para evaluarlo y yo pierdo toda la bendición. Entonces, si usted cree en el Señor, usted necesita aprender a creer en el profeta. No cuestione, no use su racionalidad, no use su lógica, crea, simplemente crea. Si este profeta, por casualidad, en Juan 21 era Jesús, pero podía ser en el Antiguo Testamento Moisés y podía ser en el tiempo de Pablo, el apóstol Pablo. Y en los días de hoy, Dios también tiene su profeta y hay que creer en él. En verdad, no es que él sea capaz de hacer algo, sino la palabra de Dios que él habla. Entonces, ellos creyeron y pescaron 153 grandes peces. Ahí Juan inmediatamente le dice, es el Señor. Entonces Juan era una persona más sensible. Y Pedro, inmediatamente, él fue hasta la playa donde estaba Jesús. Quiere decir, usted ve dos características aquí. Juan era más sensible, pero él siempre era el auxiliar. Y Pedro, siempre aquel que toma el liderazgo, toma la delantera, pero no tiene esta sensibilidad que Juan tenía. Entonces, cuando Juan dijo, es el Señor, ¿por qué? Porque Juan debe haber recordado de aquello que ocurrió cuando ellos fueron llamados. Jesús hizo lo mismo y dijo
para echar las redes también del lado derecho del barco. Y Pedro dijo, bajo tu palabra lanzaremos las redes. Entonces ellos realmente llenaron las redes de peces tan pesados que rompían las redes. Esta fue una experiencia anterior. Y ahora, en esta experiencia, Juan percibió, opa, es Jesús. De hecho, Pedro fue hasta la playa y después ayudó a arrastrar las redes a la playa. Y Jesús ya estaba esperándolo a ellos con pan y con peces. Miren qué cuadro dulce. Jesús, a pesar de tener encargo espiritual, él estaba preocupado con la comisión espiritual que estos discípulos tendrían que llevar adelante. Pero primero él se preocupó con la necesidad física de sus discípulos. Entonces, por eso no piense usted, si usted sirve al Señor, no piense que usted es indiferente a sus necesidades. Dios sabe lo que usted necesita, Dios sabe lo que su familia necesita. Esté tranquilo que Él va a suplirlo a usted con pan y peces. Amén, aleluya. Bajo tu palabra lanzaremos las redes. Esta frase es maravillosa porque es exactamente esto. Es por la palabra que el Señor nos conduce. Es por la palabra profética que el Señor nos conduce. Y este aprendizado de Juan, él guardó esto. Tuvo esta experiencia al inicio, pero él guardó esto. Y permaneció sensible por esta experiencia. Fue tan preciosa. Y el hecho que el Señor cuide de nosotros. Este es un gran ánimo, una gran fuerza para que nosotros nos entreguemos al Señor. Nosotros somos aún humanos, aún vivimos en esta tierra y somos ansiosos por naturaleza. Pero cuando nosotros comenzamos a seguir al Señor, gracias al Señor que el Señor nos conoce, y el Señor también da experiencia de su cuidado. Cuando nosotros comenzamos a preocuparnos, el Señor nos recuerda que Él cuida de nosotros y podemos seguirlo sin preocuparnos. Esto es tan dulce, tan animador. Todos nosotros podamos reaccionar a la palabra profética, a la palabra del Señor podemos reaccionar porque Él está cuidando de nosotros. Amén. Nosotros que fuimos llamados por el Señor para servirlo y recibimos esta gran comisión, en verdad, nosotros recibimos esta comisión en nombre de la iglesia. Nosotros tenemos que creer que si Él nos llamó, Él va a cuidar de nosotros. Por eso que Él dijo en Mateo 6, versículo 31, dice así: no os inquietéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Quiere decir, es una preocupación muy real. Es una necesidad muy presente en nuestra vida. Si nosotros no tenemos dinero, si nosotros no tenemos sustento, realmente nosotros vamos a pasar hambre. No tendremos cómo suplir a nuestra familia. Pero aquí él dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Quiere decir, el Padre sabe, por eso que Jesús preparó pan y peces ya asándose, aunque ellos hayan trajeron sus peces para asar, ahí tendrían que asarlos, pero cuando ellos llegaron a la playa ya estaba listo el pan y también el pez. Dios sabe entonces todas las cosas, por eso nos caben a nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros tenemos que creer en esta palabra. Si usted fue llamado para este propósito, esté tranquilo, que el Señor va a cuidar de lo que usted habrá de comer, beber y vestirse. Y Dios va a agregar todo esto si usted busca en primer lugar el reino y su justicia. Y 34 termina así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces no necesita preocuparse, mis queridos hermanos que nos acompañan. Nosotros
nosotros debemos estar tranquilos. Si Él nos llamó, Él es responsable por nosotros. Amén, sí. Él es responsable. Él nos llamó, Él es responsable. Estamos seguros en sus manos. Realmente el Señor es precioso porque Él no solo envía, sino que Él cuida. Y Él cuida de los detalles. Esto es lo que el hermano habló. El Señor ya estaba con todo listo, ya estaba asado. El Señor cuida de cada detalle de lo que nosotros necesitamos. Y realmente es creer en la palabra que nos libra de la ansiedad. Cuando nosotros confiamos en la palabra del Señor, oímos su palabra, creemos en ella, esto va salvándonos de nuestra ansiedad, de nuestra preocupación y recordarnos la palabra del Señor, confiando en ella. Esto es precioso. Amén. Y otra lección preciosa que tengo que hablar es que Jesús entonces les dio una instrucción en verdad para Pedro. Pedro debería tomar el liderazgo en la obra del Señor, para en el engendrar la iglesia y también como dar el impulso inicial. Pedro sería una persona muy importante para Dios. Entonces, él no podía perderse en buscar su sustento por él mismo. Entonces, el Señor necesitaba entrenarlo. ¿Cómo? Número 1. ¿Cómo seguir al Señor después que Él desapareció de sus vistas? Después que Jesús resucitó, Él estaba presente con ellos, pero invisible, de una manera invisible. Entonces, ¿cómo seguir al Señor en su presencia invisible? Entonces, yo creo que el capítulo 21 de Juan dio un tip para ellos, una fórmula para ellos. Porque hoy, con mi presencia invisible, Pedro, para usted seguirme, es seguir la palabra. Mi palabra, la palabra será mi presencia. Y si usted sigue mi palabra, usted estará siguiéndome a mí como usted me siguió en los 3 años y medio, mi presencia física. Y ahora en la presencia invisible, ¿cómo usted va a seguirme? Jesús habló en Mateo 16, quien quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿cómo seguir al Señor hoy, en nuestros días, hermanos? Gracias a Dios, es seguir su palabra. Y Jesús, Él no dejó a Pedro solo. ¿Por qué? Así que Él terminó este episodio. Si usted mira para Hechos capítulo 1, Rafael, Jesús no dejó a Pedro y a los discípulos solo. Jesús estuvo con ellos por 40 días, hablando con relación al reino de Dios, Entonces, Jesús continuó estando con ellos, pero a través de la palabra. Pero después que sucedió el bautismo del Espíritu Santo, donde engendró la iglesia, y la iglesia tuvo poder para ser enviada para predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. De ahí en adelante, Pedro fue usado para dar la palabra profética. ¿Usted percibió esto? Entonces, aún en Juan 21, Jesús necesitaba dar la palabra profética. Y en los 40 días que estuvo con los discípulos antes del día de Pentecostés, aún Jesús tenía que dar la palabra para ellos poder seguir. Pero después de engendrar la iglesia, en el día de Pentecostés, a partir de entonces, Pedro fue encargado de dar la palabra profética. Y la presencia de Jesús está en la palabra profética. Amén. La presencia invisible del Señor es real por la palabra profética. Esto es muy precioso y es nuestra experiencia. Nosotros acompañamos la palabra profética, estas lives de los días jueves, y la presencia del Señor está con nosotros. Nosotros sentimos esto. Este es un momento de tanta alegría, tanto disfrute y tanta realidad. Nosotros comenzamos a practicar. Esto nos hace estar tan alegres cuando llevamos a alguien en el puedo orar por usted, en el colportaje. Esto nos deja tan alegres.
y tenemos la presencia del Señor. El Señor está con nosotros. Nosotros vivimos así, ¿por qué? Porque tenemos la palabra profética, tenemos la presencia del Señor. Entonces, no es tan difícil, tenemos que ser simples. Y lo que más amamos es la presencia del Señor a través de la palabra profética. Usted leyó aquel mensaje de Pedro, no habiéndole visto, a quien no habiéndole visto amáis. Nosotros amamos al Señor sin verlo con los ojos físicos, pero tenemos su presencia. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Esto es otra, aunque sea muy subjetivo, es algo tan real que nos da la seguridad y seguridad de que el Señor nos ha dado su palabra profética, porque esta presencia del Señor está con nosotros. Esta presencia tan animadora, tan alentadora, tan consoladora, está con nosotros. Siempre que acompañamos esta palabra profética, nosotros somos impulsados, somos consolados, animados. ¡Cuánta alegría, cuánta bendición! Es precioso. Y el Señor confió esto a Pedro. El Señor no podía parar de dar su palabra profética. Él ahora es el Espíritu. Él estaba dando la palabra por el Espíritu. Y la presencia del Señor continuaba con ellos porque tenía la palabra profética. Es muy precioso. Usted ve que hoy en la presencia del Señor invisible está en nosotros seguir la palabra. Y esto todo que ver con la fe. Si usted cree en la palabra, su presencia invisible es real, muy concreta. Terminando aquel versículo que usted usó de 1 Pedro 1:8, ¿a quién amáis sin haberle visto? Nosotros nunca vimos la presencia física del Señor, pero nosotros le amamos. Dentro de nosotros hay un amor que nos transborda, porque nosotros no hemos visto al Señor físicamente, pero nosotros le amamos por la fe, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis. Por eso nosotros necesitamos aprender a creer. En el periodo en que Jesús está presente con nosotros de una manera invisible, nosotros necesitamos aprender a ejercitar la fe. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es esto que nosotros experimentando, las iglesias están experimentando esta alegría maravillosa, un gozo inefable y glorioso. Los hermanos con quien yo me cruzo, ellos están hablando, hermano Pedro, nunca viví un momento tan alegre de la vida de la iglesia, estamos muy contentos, todo está sucediendo, las personas, milagros suceden, la vida de la iglesia es muy alegre, muy buena para vivirla. Y el Señor en el último capítulo de Mateo 28, el último versículo, dice: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Él no está más en su presencia visible, pero en su presencia invisible, Él está. Y nosotros conocemos su presencia a través de su palabra. Solo que necesitamos ejercitar la fe. Ejercitando la fe, Él está presente. Y nosotros tenemos esta alegría, tenemos este amor por Él. Nosotros tenemos esta alegría indecible. Por eso, solo leyendo Marcos 16, versículo 22. Y ellos, habiendo partido, Jesús se sentó a la derecha de Dios, y la iglesia entonces salió y predicó en todas partes. Y el Señor cooperaba, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esta es la presencia invisible del Señor. Estas señales que nosotros hoy estamos acompañando, está acompañándonos, está confirmando la palabra profética. Hermanos, es una prueba de que Jesús está cooperando con nosotros, ayudándonos. Y Jesús está con nosotros. Él está presente con su iglesia. ¿No es así? Amén. Amén. Es así.
Yo fui al médico hoy, estoy tosiendo todavía por cuestión del COVID y fui al médico. Y al final de la consulta, ya me estaba levantando. Ahí le dije al médico, ¿puedo orar por usted? Él no entendió en el momento. Creo que no procesó y le dije de nuevo, ¿puedo orar por usted? Sí, puede. Era un señor y él me dijo, sí, puede. ¿Tiene algún pedido? No, solo quiero agradecer. Entonces vamos a agradecer juntos ahora. Entonces oré y él abrió sus manos. Cuando terminé de orar, él estaba con los ojos llenos de lágrimas, rojizos, y él se quedó con literatura. Entonces, estos son señales. Las personas están rindiéndose al Señor, abriéndose al Señor. ¿Qué es esto sino la presencia del Señor? Las personas son tocadas de tal manera que se abren, se rinden, se colocan en una posición de estar rendidas al Señor delante de nosotros. Es la presencia del Señor, es la presencia del Señor que viene por creer y practicar la palabra profética. Es precioso. Es exactamente eso. Y enseguida Jesús entonces le pregunta a Pedro, Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo, apacienta mis corderos. Así le repitió 3 veces. La segunda vez Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera, apacienta mis ovejas. Las 2 primeras veces, cuando Jesús habla, ¿me amas más que estos? Él usa la palabra ágape. Es un verbo derivado de la palabra ágape. Entonces, significa que Jesús estaba indicándole a Pedro que Pedro necesitaba aprender a amar a Jesús ahora, no con su amor natural. Necesitaba amar a Jesús ahora con el amor ágape, buscar en Dios la fuente del amor. Entonces, hoy es lo mismo. Nosotros no seguimos al Señor en nuestro ser natural, no amamos al Señor en nuestro amor natural, ni con el amor natural amamos a las personas. Esto no realiza la obra de Dios. Entonces nosotros necesitamos buscar el amor ágape de Dios, la fuente para que nosotros amemos. Y cuando Pedro respondió, él usaba la palabra fileo. Quiere decir, nosotros los hombres tenemos que amar con el amor fileo, pero buscando el amor de Dios, la fuente, el origen del amor, la materia prima del amor, para que nosotros amemos con el amor fileo. Y en la última pregunta Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, tú me amas. Ahora sí, por tercera vez, Jesús también usa el verbo fileo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros aún somos hombres. Nosotros necesitamos amar a Dios, amar a las personas, aún con el amor fileo. Pero este amor fileo no es el amor natural. Este amor fileo, este amor lleno del amor saturado en el amor ágape de Dios. Entonces, para esto, nosotros necesitamos entonces amar a las personas. Por eso que nosotros hemos practicado salir y puedo orar por usted, porque Dios está preocupado con las personas que están bajo las garras de Satanás, bajo la autoridad de las tinieblas. Ellos están viviendo bajo la esclavitud del pecado y de la muerte, y las personas están muriendo cada día. Las personas están siendo destruidas, molidas cada día. Entonces Él está preocupado. Su iglesia necesita salir, predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones y traer a la iglesia para cuidar, para la red de cuidado. Esta red de cuidado sea de mujeres, sea de hombres, sea de jóvenes, sea de adolescentes, de niños. Es una red de cuidado que va a apacentar a los corderos, pastorear a las ovejas y apacentar a las ovejas. Y aquel que fue encontrado cuando el Señor regrese,
alimentando a los corderos, a las ovejas, o Senhor el Señor va a darle todos sus bienes para que, como retribución para Él, porque Él será un vencedor. Entonces, queridos hermanos, esta incumbencia que el Señor nos da hace parte de la comisión que Él da a la iglesia. Es esto que hacemos hoy. Estos últimos años estamos haciendo esto. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa con las personas. Necesitamos rescatar a las personas antes que estas personas sean destruidas. Por eso nosotros necesitamos orar con las personas y traerlas a la red de cuidado. Amén. Es precioso porque esta red no se rompió en este capítulo. La red no se rompió, ningún pez se perdió. 153 grandes peces. Y esto que nosotros experimentamos hoy, con toda la red de cuidado, con todos los hermanos funcionando, sea en el Avanza Joven, sea en las mujeres conectadas, hombres de oración, grupo familiar joven, todas estas herramientas están afirmando esta red. Y nosotros estamos viviendo esto en estos tiempos. El Señor está remendando, cerrando los agujeros que había en las redes. Nosotros predicamos el Evangelio. El Señor siempre nos dio este encargo de predicar el Evangelio, pero hoy es diferente de lo que era tiempos atrás, no mucho tiempo atrás. Y hoy ya es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor está dando la palabra profética ahora, para este momento. Y esto está cerrando las redes, está cerrando los agujeros de las redes. Quien cree y practica la palabra que Dios está hablando para ahora, va a tener esta red cerrada. Muchas veces es como usted está hablando. Si nosotros tenemos mentalidad natural, confiamos en nuestra capacidad, en nuestra manera mejor de hacer las cosas, la red aún continúa agujereada. Nosotros trabajamos toda la noche y no pescamos nada, pero la red va a estar bien arreglada, bien firme, impidiendo que cualquier pez se pierda. Entonces esto es precioso y esta red es llena de amor, porque es realmente amar a las personas. Hoy nosotros teníamos comunión con los hermanos de la red de cuidado, de la central de recepción, con Joyce y otros hermanos. Lucas también estaba junto. Y eso es lo que sentimos en los hermanos. Están todos llenos de amor, queriendo cuidar a las personas, no dejar que ninguno se pierda, no dejar que ninguno escape entre los dedos. Entonces, esto es precioso. Nosotros estamos viendo que realmente el ministerio de Juan en el tiempo final está remendando las redes, está cerrando los agujeros de las redes. Esto es precioso. Es muy, muy bueno vivir en esta época, viviendo en estos días. Amén. Usted ya anticipó. Discúlpeme. No, está bien. Usted ya anticipó el final del capítulo 21 de Juan, porque enseguida Jesús le dice a Pedro, cuando tú eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y Juan explica que con qué muerte había de glorificar a Dios. Ahí después de esto dice, sígueme. Entonces, aún en la presencia invisible, Jesús quiere que Pedro lo siga. Entonces, hoy es lo mismo. Nosotros tenemos que aprender a seguir al Señor, aunque Jesús no esté aquí en carne, pero Él quiere que nosotros le sigamos de la manera que dijimos recién, siguiendo su palabra, su presencia invisible. Muy bien. Entonces, primero quería comentar que cuando nosotros aún éramos muy maduros espiritualmente, ¿saben? Esta inmadurez no representa necesariamente los muchos años de vida de iglesia o muchos años de vida cristiana. Hay gente que pasa toda la vida y continúa siendo inmaduro. Hay gente que ya es mayor, pero aún no abre su entendimiento espiritual, continúa aún con mucha mentalidad en la cabeza,
no consigue ser simple, no consigue ser un hombre espiritual, un hombre muy racional, muy lógico. Él no consigue seguir al Espíritu, pero gracias a Dios nosotros necesitamos aprender. Cuanto más, por eso que usé Ezequiel 47. No tengo tiempo de leer ahora. Cuanto más nosotros permitimos que el Señor nos mida, medir 1000 codos, más nosotros el agua que sale del templo, que sale de la casa de Dios, va levantando, va subiendo el nivel. Primeramente llega a nuestros tobillos. Esto significa entonces a un recién convertido, poca madurez de vida. Nosotros teníamos mucha libertad aún para jugar con el agua, pero después, si nosotros permitimos que el Señor tome más posesión de nosotros a través de las experiencias, ser simple, seguir la palabra del Señor, vamos a tener más experiencia y el agua va a subir hasta las rodillas. Ahí ya perdemos un poco más de libertad. Dejamos que el Espíritu nos gobierne más. Pero si nosotros continuamos en este camino, creyendo en el Señor, creyendo en sus profetas, creyendo en la palabra del Señor, viviendo y siguiendo al Señor, las aguas van a subir. Las aguas del Espíritu van a subir hasta los lomos. Ahí es difícil, pero aún tenemos un poco de fuerza natural. Pero si nosotros persistimos en este camino, siguiendo el camino del Espíritu, con simplicidad y obediencia, puede tener seguridad. Las aguas van a subir de tal manera que no vamos a hacer más pie. Nosotros no vamos a conseguir hacer pie para nuestra fuerza natural. La fuerza natural no podemos darle pie más a ella. Entonces nosotros vamos a seguir al Espíritu. El Espíritu va a llevarnos a donde Él quiere. Esto es lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. El Señor quiere hacer con cada uno de nosotros que servimos al Señor. Tenemos que seguir adelante. Aún Pedro, preocupado, miró a Juan, preguntó a Jesús: ¿y en cuanto a este? Si mi muerte va a ser una muerte que seré martirizado. Y en cuanto a Juan, Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? ¿Qué tiene que ver con vosotros? En cuanto a ti, sígueme. Usted solo preocúpese en seguirme. Entonces, realmente nos muestra allí que Dios necesitó del ministerio de Pedro para tener un comienzo fuerte en Jerusalén en el día de Pentecostés. Él engendró la iglesia en Pentecostés. También abrió las puertas a los gentiles en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio. Entonces la puerta del reino de los cielos fue abierta en Hechos 2 para los judíos que creyeron, y en Hechos 10 para los gentiles que creyeron. Y Dios entonces usó a él y dio este inicio maravilloso. Pero aún él tuvo un problema de muchos conceptos judaicos que él tenía. Dios necesitaba que el evangelio sea llevado al mundo gentil. Iba a ser un poco limitado a través de él. Entonces el Señor levantó a Pablo y el ministerio de Pablo dio la secuencia y tuvo una característica. Él completó la palabra de Dios, trajo toda la revelación profunda de una manera clara sobre todo el plan de Dios, el propósito eterno de Dios que nosotros llamamos de economía de Dios. Sin embargo, al final de su ministerio ya había mucha perturbación, muchas filosofías griegas y gnósticas. Los judaizantes comenzaron a perturbar. Entonces esto trajo mucha confusión. Y en aquella época las personas no tenían esta maravillosa revelación que tenemos hoy. La valorización de la palabra profética. Nosotros necesitamos considerar como tesoros. Nosotros amamos la palabra profética porque esto nos conserva puros. Y siguiendo al Señor infelizmente, muchas cosas, la red se rompió. Y Dios entonces usó el ministerio de Juan para remendar las redes, para traer de regreso al principio, que es el ministerio del Espíritu y de la vida.
salir fuera de las filosofías humanas, discusiones humanas, elocuencias de la capacidad humana, pero todo viene por la palabra, por el Espíritu, por la vida. Por eso que tanto el Evangelio de Juan como la primera epístola de Juan comienzan por la palabra. En el principio era la palabra, y primera de Juan sobre la palabra de la vida. Entonces todo viene por la palabra trae la presencia de Jesús, la presencia de Dios, y la palabra trae la vida, trae la dirección, y la palabra hace la obra de Dios y cumple la voluntad de Dios. Entonces el ministerio de Juan va a permanecer hasta el regreso del Señor. Nosotros estamos bajo el ministerio de Juan, el ministerio del Espíritu y de la vida, y nosotros vamos a permanecer así hasta el regreso del Señor. Y Juan termina su ministerio con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis para nosotros hoy no es escatología. Nosotros estamos viviendo estos días. Ya comenzó el tiempo de los 7 espíritus. Nosotros estamos viendo las cosas intensificarse de una manera increíble, como nunca hubo. Entonces nosotros somos por un lado privilegiados para poder vivir este momento, y por otro lado nuestra responsabilidad también se multiplica. Entonces necesitamos siempre mantenernos lo más simple posible, siguiendo la palabra, siguiendo la vida, para cumplir, poder cerrar esta era. Amén. Yo recordé cuánto el hermano estaba hablando, lo que el hermano habló en el espíritu, en el mensaje. Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que son hijos maduros de Dios. No es cuánto conocimiento tiene, no es cuánta experiencia tiene, no, sino el hecho de dejar ser guiado por el Espíritu. ¿Qué es la palabra? La palabra es el Espíritu es la palabra que nos conduce y nos guía. Estos son los hijos maduros. Entonces el Señor le mostraba a Pedro, necesitaba seguir la palabra, seguir el Espíritu para ser maduro. Si usted es maduro, usted va a seguir la palabra profética, va a seguir aquella palabra que estoy dando para aquel momento. Entonces esto es una gran luz para nosotros en este tiempo, una gran luz, porque Dios necesita que todo su pueblo siga aquello que Él necesita hacer en este tiempo. Entonces, si nosotros ganamos esto, todos ganamos esto, todos vivimos esto, todos vamos a pasar a ser guiados por el Espíritu. El Señor va a poder conducirnos, de hecho, cada vez su iglesia como un ejército disponible, un ejército listo para ser guiado por el Espíritu, movilizado por el Espíritu. Sí. Y ahora, Rafael, quedó poco tiempo. Yo necesito entrar rápidamente en el mensaje 1 de esta nueva conferencia internacional, nuevo tema que sería nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. El libro que vamos a seguir es el libro de Efesios. No voy a tener tiempo de ver todo, pero quiero decir lo siguiente, Rafael, que todo esto que estamos viendo en Mateos, nosotros vamos a penetrar en el libro de Efesios con este encargo. Nosotros estamos viniendo y vamos a dar una continuidad. El libro de Efesios va a seguir en esta secuencia y no vamos a teorizar mucho el libro de Efesios. Vamos a colocar los pies en el suelo, porque el libro de Mateo termina con nuestra gran comisión, que es id. Toda autoridad, Jesús dijo a sus discípulos, toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esta es la gran comisión de la iglesia. ¿Y cómo la iglesia va a cumplir esta gran comisión? El libro de Efesios va a ayudarnos a entenderlo. ¿Qué Dios hizo desde la eternidad pasada, desde el punto de vista celestial? ¿Qué Dios planeó? ¿Qué Dios hizo para que esta gran comisión fuese posible de cumplirse por nosotros? Entonces, esta es la secuencia que nosotros vamos a dar en el libro de Efesios. Entonces, hoy, para terminar, yo quiero aún abordar un poco la cuestión del logo que nosotros usamos para este nuevo tema sobre nuestra comisión.
y las personas pueden no entender si no explicamos un poco este logo. Este logo tiene en el centro un cuadrado. En verdad, si usted puede mostrar él en 3 dimensiones, nosotros queríamos hacerlo un cubo. Un cubo, él tiene el lado, la longitud, la anchura y también la altura. Entonces el cubo tiene todos los lados iguales. ¿Por qué nosotros usamos este cubo? ¿Este cubo qué es? Yo expliqué rápidamente que lo que Dios está haciendo hoy para que Él pueda cerrar esta era, la iglesia necesita ser edificada. Miren ahí, Rafael les muestra a ustedes, este cuadrado en el medio, en verdad es un cubo. Él tiene una altura también con la misma dimensión del cada lado del cuadrado. Este cubo representa que, esto es lo que quiero explicar, la iglesia necesita ser edificada, que es la comisión que Dios el Padre dio a Cristo. En Mateo 16, Él fue revelado a Pedro que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en el versículo 18 Él dice, edificaré mi iglesia sobre esta piedra, esta roca, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia edificada. Entonces, esta iglesia necesita ser edificada y Jesucristo es la piedra angular que los constructores judíos del Antiguo Testamento rechazaron, pero Dios colocó como la piedra principal para la edificación de esta construcción, que es la edificación de la iglesia. Claro que por un lado, el fundamento es la misma revelación sobre la iglesia, sobre Cristo. Entonces, Cristo es esta piedra angular, esta piedra de fundamento, y la iglesia hoy está siendo edificado sobre este fundamento. Por eso que nosotros necesitamos cada vez más dejar que el Espíritu nos madure para quitarnos de la infantilidad de continuar viviendo por nuestra mente, por nuestro hombre natural, por nuestra capacidad. Y todo esto aún está en la esfera terrenal, en la esfera de la carne, en la esfera del hombre natural, esfera de la vieja creación. Entonces necesitamos madurar a través de la palabra. El Señor está lavándonos. Efesios 5 nos dice, Dios está santificando su iglesia por medio del lavar del agua por la palabra. Y así nosotros estamos siendo limpios, removidos todos los elementos naturales del viejo hombre, de nuestra carne, de nuestra capacidad natural. ¿Para qué? Para que nosotros seamos revestidos del nuevo hombre. Esto quiere decir, llenos de la naturaleza de Dios. Los elementos santos de Dios están saturándonos, llenándonos, sustituyendo nuestros elementos naturales. Y así nosotros, con estos elementos santos, nosotros conseguimos edificarnos unos con los otros. Entonces, dejamos nosotros la individualidad de lado, dejamos nuestro egoísmo de lado, nosotros conseguimos soportarnos unos a los otros en amor, conseguimos perdonar y ser perdonados, nosotros conseguimos considerar a otros superiores a nosotros mismos, nosotros consideramos ser de la misma alma y nosotros conseguimos todos hacer la misma obra. Nosotros tenemos la complicidad, unidad, unanimidad. Esto está ya sucediendo entre nosotros. Y esto Dios está trabajando hasta terminar esta edificación. Y cuando terminar esta edificación, Dios entonces consigue descansar en su casa edificada. Solo que necesita aún de la piedra de remate que es Cristo. Esto está en Zacarías 4. La piedra de remate, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que Cristo es el fundamento, nosotros estamos siendo edificados sobre este fundamento y Cristo va a completar
la piedra de remate de esta edificación aún necesita haber la unión de Cristo y la iglesia en las bodas del Cordero. Esto está en Apocalipsis 19. Cuando venga el fin, los vencedores serán arrebatados al trono de Dios como el Hijo varón. Esto es Apocalipsis 12. Y nosotros entonces descenderemos con Cristo en su parousia durante 3 años y medio. Y cuando llega el final, nosotros, los vencedores, serán la novia que se unirá en las bodas del Cordero con Cristo. Y esta unión es importante para que esta edificación se haga un solo bloque, se haga una sola cosa. Por eso que Dios dice así: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, tornándose los dos un solo cuerpo, una sola carne. Quiere decir, esta unidad representa la unidad espiritual entre Cristo y la iglesia. Ahí, Cristo y la iglesia se tornarán un solo bloque después de las bodas del Cordero. Ahí sí, como un solo bloque, podrá lidiar con el gobierno humano, contra el anticristo, sus ejércitos, todos sus seguidores. Nosotros vamos a derrotarlo. ¿De qué manera? Muy bien, entonces, cuando Cristo y la iglesia se unan en el casamiento, nosotros entonces seremos un solo bloque. Y yo represento este bloque en este cubo. Entonces, este cubo es este bloque, es la iglesia edificada juntamente con Cristo, unido a Cristo en el casamiento. Nosotros nos tornaremos este bloque, y este bloque está aquí, en Daniel 2. Yo voy a leer Daniel 2. Apareció en el sueño de Nabucodonosor una gran estatua. La cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Representa todo el gobierno humano, desde el imperio babilónico, el imperio medo-persa, macedónico y romano, y en parte de hierro y en parte de barro cocido. Es el gobierno humano en los días de hoy, la democracia, autocracia. Entonces tenemos en parte barro y en parte hierro, pero todo esto representa el gobierno humano. Y el gobierno humano en verdad comenzó con Nimrod en Babel, para decir que el hombre no necesita más de Dios. El hombre consigue arreglarse solo. Él quiere libertarse de cualquier lazo que lo ate a Dios y cualquier cadena que lo liga a Dios. Entonces, este es el gobierno humano gobernado por Satanás. Está llevando a los hombres en esta dirección. Pero aquí, en el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Entonces aquí hay una piedra cortada. Esta piedra yo estoy representando como un cubo. Y esta piedra que fue cortada no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esto va a ser en el final de los tiempos. Para mí está muy cerca que suceda esto. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedase rastro alguno. No sobró nada, ni sombra, ni vestigios, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, este símbolo que nosotros hicimos como un logo, él nos da una idea de movimiento, un cubo tornándose una montaña. Entonces, solo para que ustedes entiendan, este cubo tornándose una montaña. Entonces, por eso que el versículo 44 dice así: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
y solo confirmando este cubo. Si usted va a Apocalipsis 21 y 22, usted verá que la nueva Jerusalén será una ciudad cuadrangular, pero también es un cubo. Tiene la misma longitud, anchura y altura. Esta será la ciudad de la nueva Jerusalén. Entonces, queridos hermanos, nosotros estamos cerrando esta live para decirles a ustedes que nosotros vamos a ser parte de esta piedra. Usted puede hacer parte de esta piedra y usted debe hacer parte de esta piedra. Vamos a participar de todo lo que el Señor está haciendo hoy. Vamos a seguir la presencia invisible del Señor, siguiendo con simplicidad y obediencia la palabra. Y el Señor estará con nosotros. Nos dará alegría, nos hará amar más al Señor y nosotros vamos a cumplir este propósito de Cristo, edificar su iglesia y vamos a unirnos a Él y nosotros vamos a derrumbar esta estatua y vamos a terminar de una vez con la usurpación de la tierra por el gobierno de Satanás. Nosotros vamos a traer el gobierno de Dios aquí en la tierra y Dios gobernará para siempre. Amén. Rafael puede decir algo más. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Gracias al Señor. Que lo que más queremos nosotros es que seamos libertos de esta tierra, de este mundo. Todas las cosas que aún nos afligen. Cuando el Señor vuelva, todo va a haber pasado. Todo va a terminar. Y queremos que esto llegue un día más temprano. Cuanto más temprano esto suceda, es mejor para todos nosotros. Entonces el tema es seguir hoy la palabra del Señor, seguir esta presencia invisible del Señor, para que el Señor regrese un día más temprano. Es un día menos que vivimos en esta tierra. Todo va a pasar y vamos a ser uno con Él. Aleluya, amén. Muy bueno, Rafael, aún le voy a pedir a usted que bendiga a todos nuestros oyentes, todos los que nos acompañan, para que realmente el Espíritu pueda congregar a todos estos que están acompañándonos, para que nosotros juntos traigamos este reino en la tierra, terminando con esta fiesta que el príncipe de este mundo está haciendo, castigando al ladrón. Viene solo para robar, hurtar y destruir. En Juan 10 nos dice esto. Él está terminando con la raza humana aquí en la tierra. Nosotros tenemos que rescatar, salvar y llevar lo máximo posible de personas para reinar con nosotros, con Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Señor, muchas gracias. Señor, está edificando su iglesia. Señor, recibió esta incumbencia del Padre y quiere cumplirla. Gracias, Señor. Te alabamos, te agradecemos, Señor, porque por la fe nosotros te vemos, por la fe te amamos, por la fe te seguimos, por la fe nosotros practicamos tu palabra. Gracias, Señor. Nos ha dado en la iglesia palabra profética. Continúa edificándonos. Queremos seguir esta palabra, vivir la realidad de ella. Señor, permitir que ella nos edifique, que ella nos limpie, que ella elimine todas las cosas naturales en nosotros. Oh Señor Jesús, nosotros queremos ser edificados, Señor, en la iglesia. Queremos tornarnos esta piedra tan preciosa que es Cristo y la iglesia edificada. Oh Señor Jesús, queremos ser esta piedra para desmenuzar el gobierno humano, Señor, porque nosotros queremos tu reino, queremos tu voluntad. Queremos que el Señor haga tu voluntad. Cumple tu voluntad en nosotros, en nuestros días. Bendice a todos los hermanos, a las hermanas que están en esta live, que todos nosotros podamos juntos, Señor, ser edificados. Y, Señor, en tu venida podamos experimentar tu reino. Oh, Señor, que cada uno de nosotros tenga experiencia hoy de seguir con simplicidad, con pureza, tu palabra profética. Que podamos experimentar en los días de hoy tu presencia invisible, la confirmación de tu palabra, podamos ver tu reino llegar. Oh Señor Jesús, bendice a cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Rafael. Fue maravilloso de estar con usted.
Dios lo bendiga a usted, su familia y también a todos los hermanos que nos acompañan. Dios los bendiga, cada uno, cada familia, cada matrimonio. Vamos a seguir juntos hasta el reino. Jesús es Señor. Amén. Estamos juntos. Amén. Chao.